y anhelarle. Esos son los tres ejes sobre los cuales vamos a trabajar en relación a nuestro Dios. Por eso muchas de las cosas, intentando empezar con la música en vivo, queremos parar ya con el play y poder empezar a buscar de qué forma y de qué manera en este próximo tiempo vamos a estar en la presencia de Dios como familia, cómo le vamos a demostrar nuestro amor, cómo le vamos a adorar y esperar ese día glorioso que nos venga a buscar. Hablamos de vivencias con su palabra. Así es, a la sala con calabaza. La primera, ¿cuál era? Apreciarla. La segunda, aprovecharla. Y la tercera, ahora va a decir Virginia. Yo no estuve, dice, yo no fui, te juro que no, Yo no estuve, mentirosa encima de la vieja, ¿viste? Me parece que estuvo, ¿Y no lo escuchó? ¡Oh! Virginia no lo escuchó. Y la tercera es anunciarla. ¿Estamos? ¿Vamos de vuelta? La primera, segunda, aprovecharla. Y la tercera, anunciarla. Y terminamos acá en el campamento hablando de vivencias con su pueblo. En primer lugar, agradecidos, amonestados y en esta mañana allanados. No, allanados no era, ¿no? Acompañados. Y Gaby va a tener ahí el tiempo con la palabra, así que Gaby, pasá. Si no te acordás, después vamos a poner ahí, vamos a hacer que corran las plantillas. ¿Por qué te lo repaso y es importante? Porque van a ser los ejes sobre los cuales vamos a trabajar. Tratamos de resumirlo de una manera sencilla para que quede fácil, pero también que entendamos que detrás de eso hay una idea, hay una visión que queremos que sea realidad en la iglesia. Así que dejamos a Gaby para este tiempo. Bien. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? No sé qué les ha pasado a ustedes, pero este campamento ha sido sumamente especial. No solo intenso en muchas cosas, sino especial después de tanto tiempo de no tenerlo. Y hay muchas emociones encontradas y Dios es tan bueno con mi vida, así que doy gracias a Dios por eso. ¿Saben? El tema de hoy tiene que ver, ahí si los chicos ponen el PowerPoint, con acompañados. Ese es el tema con que vamos a cerrar el campamento. Yo después le voy a compartir cuál fue mi lucha, que no la sabe más que mi esposa. Pensaba en este tema acompañados. Y sabes, uno muchas veces puede tener diferentes maneras de ser acompañados. Podemos ser acompañados quizás para hacer salidas, podemos ser acompañados para el deporte, podemos tener compañeros de estudio, compañeros para lo bueno e incluso compañeros para ¿qué? Para lo malo. Ahora, esa clase de compañerismo o esa manera de ser acompañado, déjame decirte, la puede tener cualquiera. Cualquier persona puede tener esa clase de compañeros de estudio, de trabajo, de deportes, para hacer macanas, para no hacerla. Esa la puede conseguir en cualquier lado. Pero hay una manera de ser acompañados, hay una forma de ser acompañados que es totalmente diferente a la que este mundo nos ofrece. Y sabes, yo pensaba, ahí si los chicos le dan a la próxima, Marcos capítulo 14, versículo del 32 al 34, te vas a encontrar con el Señor Jesucristo en el Getsemaní. Y dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí velad. Saben, hermanos, El Señor Jesucristo nos enseña una manera de ser acompañados totalmente diferente a la que el mundo nos ofrece.
Esas palabras que el Evangelio de Marcos, con las memorias de Pedro, donde Marcos nos relata quizá la parte más emocional de Cristo, dice esa palabra angustiarse e entristecerse, o entristecerse y angustiarse, ¿sabes? Tiene que ver con algo externo que le pasaba al Señor, una situación externa, o sea, ¿qué venía por delante? La cruz. Y esa cruz generaba en Cristo algo interno que lo llevaba a estar angustiado e entristecido. Y saben, yo pensaba en esto, que Jesús buscó ser acompañado de una manera totalmente diferente a la que el mundo ofrece. Y sabes que estos tres personajes, Pedro, Jacobo y Juan, eran tres tipos que después más adelante lo iban a traicionar y lo iban a abandonar. O sea, Jesucristo no buscó la élite, no buscó referentes, buscó tres hombres que más adelante lo iban a dejar. Y con eso se rompe. Es que hace buena letra, ¿sabes qué? Tenía que traer una coca de 3 litros más o menos. Con eso se rompe ese pensamiento que tenemos, que necesitamos buscar gente iluminada para ser acompañados. Porque el Señor Jesucristo tomó a 3 amigos, 3 amigos para ser acompañados. 3 amigos que después más adelante lo iban a abandonar. Y el Señor derramó su corazón. Derramó su corazón con sus 3 amigos y fue un hombre en ese momento que fue sanamente vulnerable. Y esta palabra es la que me gustaría utilizar en esta mañana para hablar de acompañados. Porque, ¿sabes? El problema que tenemos con la palabra vulnerabilidad es que la palabra vulnerabilidad tiene que ver con fragilidad y debilidad. La palabra vulnerabilidad tiene que ver con bajar la guardia y con mostrarte frágil. Es un concepto que uno muchas veces tiene y que muchas veces ese concepto es muy negativo. ¿Quién le gustaría en esta mañana ser vulnerable? A nadie. Nadie quiere mostrar sus partes débiles. Pero la idea que a mí me gustaría que ustedes se puedan llevar en esta mañana, como el corazón de lo que te quiero compartir, tiene que ver con esta frase, por favor. El mutuo acompañamiento con sana vulnerabilidad abre el corazón. Esa es la idea que a mí me gustaría que ustedes se puedan llevar en esta mañana, y es la que el Señor ha trabajado en este tiempo en mi vida. El mutuo acompañamiento con sana vulnerabilidad abre el corazón. Y déjame explicarte un poco lo que te quiero transmitir con esto. ¿Por qué le puse mutuo acompañamiento? Bueno, porque mutuo tiene que ver de unos a otros. Porque si no fuera mutuo, esto sería terapia. ¿Entendés? Nos tendríamos que sentar y tendríamos que solamente ser escuchados y nada más. Pero es mutuo acompañamiento. Tiene que ver con que no solo con un mutuo acompañamiento, sino con sana vulnerabilidad. No con una vulnerabilidad tóxica, sino con una vulnerabilidad sana. Y cuando te hablo de sana vulnerabilidad, te hablo de mostrarnos cómo somos. Te hablo de esa sana vulnerabilidad, es tener un concepto correcto de mí mismo, lo que decía Claudio cuando nos hablaba de amonestados. ¿Y por qué abre el corazón? Porque si nosotros tenemos ese mutuo acompañamiento de unos a otros, con esa sana vulnerabilidad, el resultado va a ser que vos y yo vamos a abrir el corazón como pueblo. Pero ¿cómo nos cuesta abrir el corazón? Saben, déjame explicarte un poquito más este concepto. Hay toda clase de personas dentro del pueblo de Dios. Hay personas que son muy superficiales. ¿Cuál es la frase más escuchada o la pregunta que más se repite los domingos después de la reunión? ¿Cómo qué? ¿Cómo estás? ¿Y la respuesta cuál es? Bien. Eso es muy superficial. Y si queremos profundizar un poquito más, ¿qué decimos? ¿Y vos cómo estás? ¿Y cómo escuchás del otro lado? Bien. Eso es básico entre nosotros, pero es superficial. Es ir muy por la superficie de nuestras vidas. Esa gente es superficial. Pero después tenés gente que es auténticos, que te cuentan cómo se sienten y que no tienen pelos en la lengua para decirte lo que les pasa.
Pero después tenés los que son transparentes. Las personas que no tienen miedo de decirte qué les pasa y por qué les pasa. Pero puedes tener la persona que es vulnerable, que es la persona que es auténtica y transparente, pero que te dice, Dios está trabajando en mí y yo necesito ser ayudado y acompañado. Es una persona sanamente vulnerable. Ahora, ¿cómo se ve eso en la práctica de ser una persona sanamente vulnerable y que se deja acompañar? Bueno, tiene que ver con que ninguno de nosotros somos héroes. Tiene que ver con que yo no salgo adelante solo. Por eso es mutuo. Tiene que ver con que tampoco somos víctimas de nuestra vida. Porque no, lo que pasa es que a mí nadie me entiende, nadie me visita, nadie me viene a ver, nadie me escribe. La persona que es sanamente vulnerable entiende el concepto de Romanos capítulo 12, versículo 3, que dice que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Es entender que como pueblo necesitamos ser acompañados, es entender que tenemos virtudes, que tenemos defectos, es entender que tenemos días buenos, que tenemos días malos, es entender que nos equivocamos y que vos y yo necesitamos ser acompañados. Por eso la vulnerabilidad en tu vida y en mi vida, pensarlo así, la vulnerabilidad en nuestra vida comienza con la salvación, comienza con entender que nosotros necesitábamos bajar la guardia, entender que no podíamos hacer nada y que necesitábamos un Salvador para que nos saque. Y es lo que más le cuesta al hombre, es lo que más le cuesta al ser humano, entender que no puede hacer nada y que tiene que bajar su guardia, mostrarse frágil para que realmente la obra de Dios pueda hacer algo, reconocer nuestra condición y pedirle ayuda a Dios. Eso es vulnerabilidad. Es entender lo que el Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un pobre en espíritu, ¿sabes qué es? Es una persona vulnerable, es una persona que entiende que necesita ser acompañado, que necesita ser ayudado, que necesita de un cuerpo, pero por sobre todas las cosas, es una persona que entiende que necesita de Dios. Y para eso Dios ha dejado su cuerpo, su iglesia, su pueblo, para que puedas ser sanamente vulnerable, para que puedas entender que el mutuo acompañamiento de ida y vuelta, con una sana vulnerabilidad, debe abrir nuestros corazones. Y te quiero invitar a que puedas abrir tu Biblia en 2 de Corintios. Ahí vamos a reflexionar estos minutos en esta mañana. 2 de Corintios. ¿Sabes? La carta de 2 de Corintios, o la iglesia de Corintios, fue una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 18, la podés leer después. El apóstol Pablo va y funda esta iglesia. Esta iglesia era su gente, como esta. Era su pueblo, eran sus discípulos. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo va a solucionar unos temas dentro de la iglesia que a la iglesia no le gustó. Entonces la iglesia empezó a rechazar al apóstol. Le empezó a decir, lo que pasa es que vos no sos como los discípulos que estuvieron con Jesús. Es más, tu oratoria es malísima, Pablo. Sos malo. Léelo después. Y el apóstol Pablo va a tratar de acompañarlos. Ellos los van a rechazar una y otra vez y después va a escribir esta segunda carta para cerrar esos temas que en la primera carta quedaron pendientes. Y en esta mañana, pensando en este último tema, en todas estas charlas que hemos tenido entre nosotros, en lo que sigue por delante, en lo que Dios está haciendo como iglesia en medio nuestro, es algo que vos y yo no podemos dejar de verlo. En este último tema, entendiendo este concepto, que el mutuo acompañamiento con una sana vulnerabilidad abre el corazón. Entonces, la pregunta, por favor, uno más, la pregunta que vos y yo nos tenemos que hacer es, ¿qué características tiene un acompañamiento con una sana vulnerabilidad entonces? ¿De qué manera yo puedo tener una sana vulnerabilidad para acompañar y ser acompañado? Bueno, en primer lugar, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 5.
Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin, dice, para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes. Al que vosotros perdonáis, yo también perdono, porque también yo lo he perdonado. Si alguno ha perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. La primera característica, si le das por favor uno más, tiene que ver con que una sana vulnerabilidad va a exponer los asuntos pendientes. La NBI lo va a traducir así, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, para no exagerar, a todos vosotros. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonan, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado, por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Si queremos ser acompañados con una sana vulnerabilidad, tenemos que exponer los asuntos pendientes. Y fíjate, ¿sabes? Había un tema pendiente acá en la iglesia. ¿Cuál era ese tema pendiente que había? El hombre que había tomado por esposa a la mujer de su padre. Y el apóstol Pablo le va a hablar a esta iglesia, porque este hombre aparentemente se arrepintió de su pecado, pero la iglesia no lo quiere recibir. Entonces el apóstol Pablo le dice, si él se arrepintió hay que recibirlo. Si nosotros nos vamos a acompañar, no podemos hacer como que está todo bien, porque no está todo bien. Si vamos a avanzar, vamos a tener que hablar sobre este tema, dice Pablo. Este tema no puede quedar guardado. Este tema se tiene que exponer. A muchos les gustó la carta y a muchos no les gustó lo que Pablo les decía. Pero Pablo lo que les va a decir es, si hay un tema, lo vamos a hablar. Si nos vamos a acompañar unos a otros con una sana vulnerabilidad, hay que exponer los asuntos pendientes que tenemos. No podemos dejar las cosas guardadas. No podemos hacer como que nada pasó. No podemos evitar esas charlas incómodas, pero que son necesarias. Y saben, hermanos, si nos vamos a acompañar, si vamos a ser vulnerables entre nosotros, hay que hablar, hay que limar asperezas, hay que hacerlo. Es imposible cultivar una sana vulnerabilidad con asuntos pendientes, con muertos en el placar. No podemos seguir avanzando como iglesia con las cosas que el Señor tiene si entre nosotros hay asuntos que no se charlan. No podemos decir que está todo bien mientras tenemos un elefante en la cocina. Hay cosas que las tenemos que charlar. No podemos quedarnos con estas cosas. Muchas personas en este punto se sienten en conflicto porque muchos creen que la iglesia se mete en tu vida y la iglesia no se mete en tu vida. No, lo que pasa es que la iglesia es muy invasiva, la iglesia se mete en todas mis cosas. No es así. La iglesia se preocupa por tu vida. La iglesia quiere ayudarte. Quiere que alcances las cosas que tenés para Dios. Por eso si vamos a acompañarnos mutuamente con una sana vulnerabilidad, hay que exponer los asuntos pendientes y hay que hablar las cosas aunque sean incómodas. Y te lo digo en primer lugar, porque no es algo fácil. Claudio lo decía cuando hablaba de amonestados. No son temas fáciles para hablar. Mientras Claudio hablaba, ayer yo pensaba en cómo el Señor fue hilando todo esto. Hay temas que tenemos que hablar. ¿Hay algún asunto pendiente que esté dando vuelta, hermano? Identifícalo y hablalo.
No podemos seguir haciendo como que nada pasa, porque si nos vamos a acompañar, tenemos que exponer estos asuntos pendientes que tenemos. Miren, yo les voy a decir algo que ha marcado mi corazón este tiempo. Cuando Horacio habló del amor, él dijo, yo me paro en el portón de la iglesia, y se lo decía un día que nos juntábamos, y él decía, yo puedo mirarlo a los ojos a todos y no agachar la mirada. Y eso a mí me partió, porque expuso mis asuntos pendientes. Porque yo quiero ser acompañado y quiero acompañar, pero para eso necesito exponer las cosas. El apóstol Pablo era una iglesia que no estaba muy de acuerdo con lo que él le decía, pero él le decía, yo los amo, y porque los amo y los quiero acompañar, tenemos que solucionar las cosas. Si queremos alcanzar las cosas que Dios tiene, tenemos que hablar. No somos la familia perfecta, pero somos la familia que el Señor nos ha dado. Y para avanzar, para tener un mutuo acompañamiento con una sana vulnerabilidad, con bajar la guardia, con mostrarnos frágiles, con acercarnos al hermano y decir, vamos a charlar. Con los principios que Claudio nos hablaba el otro día. Necesitamos crecer. No es nuestra obra, es la obra de Dios. ¿Cómo lo vamos a exponer estos asuntos pendientes? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado en el tiempo por no hablar estas cosas? El apóstol le dice, no vamos a seguir hablando hasta que no es solucionar. El hombre se arrepintió, lo tienen que recibir. Él tiene que volver. Pero la iglesia no quería. Y fíjate, en esta misma carta, ni bien empieza, él va a hablar de este problema. Porque no podemos avanzar, hermanos, si entre nosotros hay asuntos pendientes. Por eso, si hay algo, yo sé que el Señor trae algo a la cabeza. Identifica ese asunto. Identificalo, hablalo. No te vayas sin hablarlo. El campamento remueve un montón de emociones. Que no queden en emociones. Que demos pasos. Que tomemos pasos firmes para alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso la primera característica tiene que ver con exponer los asuntos pendientes. Hay un asunto pendiente, identifícalo, háblalo. Todavía nos queda un rato para estar en este lugar y para hablar las cosas. Pero en segundo lugar, no solo tiene que ver con exponer los asuntos pendientes que tenemos, sino fíjate lo que va a decir capítulo 3, versículo 3. Versículo 2, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En primer lugar, si queremos ser acompañados, no solo hay que exponer los asuntos pendientes, hay algo que identificaste, lo tenés que hablar. Sino, en segundo lugar, dale por favor, tiene que ver con que nuestra relación y nuestro acompañamiento debe estar fundamentado en Cristo. Y fíjate lo que el apóstol le va a decir, la NBI dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. ¿Sabes? El apóstol Pablo entendía claramente su identidad. Su identidad estaba fundamentada en Cristo. Y él le va a decir, nosotros ministramos por medio del poder de Dios. Y ese pensamiento le permitió al apóstol Pablo hablar con libertad.
A él le permitió hablar sin miedo, aun si era rechazado, y la iglesia lo rechazaba por lo que él les estaba marcando, por ese asunto pendiente que estaba dando vueltas. Y él les va a hablar y les va a decir, ¿saben? Yo sé que lo que les digo no les gusta, pero no se trata de ser aprobado por ustedes, se trata de que mi identidad, dice el apóstol, estaba en Cristo. Y el capítulo 3, versículo 17 dice, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el apóstol sabía perfectamente que había libertad para hablar los temas complicados. Que había libertad porque no se trataba de que la relación que él tenía con la iglesia era por medio de una amistad, de un amor, de las flores, ¿viste? De la primavera. Se trataba de que la identidad del apóstol estaba en Cristo. Ahora, ¿hay algo más seguro que una identidad fundamentada en Cristo? ¿Saben? Ayer hablaba con un hermano a la noche y le decía, yo miro la iglesia y pensaba mientras adorábamos, yo miro la iglesia y todos los que estamos aquí, o espero que así sea, estamos aferrados y agarrados a una persona, que es Cristo. Y el apóstol Pablo entendía que eran acompañados porque su relación estaba fundamentada en Cristo. Él le dice, ¿saben qué? Yo no ministro por mí. Mi servicio a ustedes proviene de Cristo y está fundamentado en Cristo. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer en estos 3 días de campamento que llevamos, 4, ¿a dónde están fundamentadas nuestras relaciones? Porque si nuestras relaciones están fundamentadas en lo mucho que nos queremos, si están fundamentadas en lo bien que nos llevamos, estamos mal. Porque lo lindo, hermanos, que tenemos como iglesia, lo lindo de la iglesia no es lo bien que nos llevamos, lo hermoso es que Vivencias está fundamentada y sostenida por Cristo. Y eso es lo lindo. Lo lindo es que Vivencias es una familia en Cristo. No está fundamentado en lo mucho que yo amo a Josi, no está fundamentado en lo mucho que nos queremos. Estamos fundamentados en Cristo y esa libertad de la que habla 2 Corintios capítulo 3, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Hay libertad para hablar, porque yo le puedo decir a Gonzalo, Gonza, porque te amo te digo lo que te digo. Porque te amo, te digo lo que te digo, y porque me amás, me vas a decir lo que me decís, porque nuestra relación, nuestra identidad no está fundamentada en lo mucho que nos queremos, está fundamentada en Cristo. Y por eso nos acompañamos. Pero muchas veces nuestras relaciones están fundamentadas en lo mucho que nos queremos entre nosotros y distorsionamos. Y en vez de marcar las cosas que están mal, como decía Claudio, porque lo quiero a Gonzalo, no le voy a decir lo que está haciendo mal. Y porque él me quiere a mí, tampoco me lo dice. Y eso no es una relación fundamentada en Cristo, es una relación de yo no le digo porque lo quiero y no quiero romper esta relación que tenemos. Si vamos a ser acompañados, nuestra relación, nuestro acompañamiento tiene que estar fundamentado en Cristo. Por eso, hermano, no tengas miedo de ser acompañado. No puede estar lo segundo si no está lo primero. No podemos ser acompañados si Cristo no está en medio de nosotros. No podemos. Porque eso lo conseguís en un club social, en una sociedad de fomento, en el acompañamiento que te decía al principio. Pero el que es diferente es el acompañamiento que uno puede tener en Cristo. Y es lo que Vivencias se está tratando en este tiempo de generar. Entender un acompañamiento diferente. Entender que tenemos que estar fundamentados en Cristo. Por eso no tengas miedo de que te acompañen ni de acompañar a otros. Porque tu identidad en la familia de Dios está fundamentada en ser hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Estamos en ese proceso de caminar, pero somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, somos familia y por eso nos acompañamos. Con nuestros errores, con nuestras fallas. No tenemos que ganarnos la aprobación de nadie. Y eso nos da libertad a hablar las cosas. Hablar las cosas no porque nos amamos, que así debe ser, sino porque estamos fundamentados en Cristo.
Y cuando estamos fundamentados en Cristo como iglesia, los asuntos pendientes no son un tema difícil para hablar. No sé si alguien me entiende. Por eso, hermanos, el mutuo acompañamiento de unos a otros, con una sana vulnerabilidad, va a abrir el corazón. Cuando yo tengo ese ida y vuelta, cuando yo puedo bajar la guardia de una manera sana y decir, quiero ser acompañado, quiero acompañar, tenemos que hablar. No nos podemos ir de acá así. Y no se trata de no hablar por no hablar, sino se trata de que vamos a hablar porque estamos fundamentados en Cristo, porque no es nuestra obra y es la obra de Dios. Podemos ser acompañados como iglesia. Por eso se trata de nuestra identidad. En primer lugar, identificar. ¿Hay algún asunto pendiente? Lo tenés que hablar. Fuimos desafiados ayer cuando fuimos amonestados. Hay que hablar. No nos quedemos solamente con la intención. Pero en segundo lugar, no solo identificar un asunto pendiente, sino tenés una identidad fundamentada en Cristo. Tenés una identidad fundamentada en Cristo. Eso es lo más valioso que tenemos. Yo pensaba mientras cantábamos la última canción, lo que para el mundo es el gran problema, que es la muerte, para nosotros está solucionado. El mundo a lo que más temor le tienes, a la muerte, ya no es tu problema, porque tenemos que estar fundamentados en Cristo. ¿Qué problema podemos tener? Pero en último lugar, la tercera característica, capítulo 1, el apóstol es una carta donde él se va a mostrar, donde va a animar a la iglesia, quiere acompañarlos y quiere que lo acompañen. Pero fíjate lo que va a decir 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más entre vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis. El último concepto tiene que ver con esto. No solo exponer los asuntos pendientes, identificarlos, no solo que nuestras relaciones tienen que estar fundamentadas en Cristo, que tiene que ver con una identidad, sino en último lugar, para ser acompañados, tenemos que hablar con honestidad y verdad. Y el apóstol Pablo les va a hablar y va a ser totalmente honesto con ellos. La NBI va a traducir los versículos que leímos recién, dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad, que viene de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Y escuchá bien lo que les dice. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprendan del todo. ¿Sabes qué les dice? Lo que yo les escribo es fácil de entender. Soy honesto con ustedes. El capítulo 4, versículo 2, la NBI dice, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. El apóstol Pablo va a ser totalmente honesto con ellos. Y le va a decir, nos tenemos que acompañar, pero tenemos que empezar a hablar con honestidad y verdad. No hay nada de lo que les escribí que ustedes no lo entiendan, les dice. Todo lo que les escribí ustedes lo pueden comprender. Y hermanos, acompañarnos de manera honesta y verdadera tiene un valor incalculable. Poder mirarnos a los ojos sin doblez, poder ser honestos entre nosotros.
¿Sabes? La persona honesta no le pone ciertas llaves a ciertas áreas de su vida. La persona honesta realmente habla con honestidad y verdad. La persona honesta dice, no hay nada oculto. Te abro las puertas de mi vida porque quiero que me acompañes y te quiero acompañar. Por eso, seamos intencionales, hermanos. Seamos honestos. Hablemos la verdad. ¿Hay alguna área o algo en tu vida que solo vos sabés, que solo yo sé? ¿O no están las cosas tan claras con la iglesia de la que decís ser parte? ¿Todavía hay ciertas llaves que no permitís de puertas que se abran para ser acompañado? Hermanos, hay que renunciar a todo lo oculto en nuestra vida. No podemos vivir con dos vidas. Si nos vamos a acompañar, tenemos que hablar con honestidad y verdad. Tenemos que dejarnos ministrar. Tenemos que bajar la guardia. Tenemos que ser vulnerables. Tenemos que reconocer errores. Tenemos que aprender a ser iglesia. Tenemos que ser intencionales. Pero algo que me llamó mucho la atención del apóstol Pablo, este superhombre, del que uno es un ejemplo, del que muchas iglesias han mandado misioneros motivados por la vida de este hombre, es que fue un hombre vulnerable, totalmente vulnerable. Porque este hombre, Pablo, no se creía el superlíder, no se creía el superapóstol, no se creía el superhombre, sino que fue un hombre que se dejó acompañar y que quería acompañar. Es una carta donde Pablo abre el corazón. Y él les va a decir en el capítulo 1, versículo 8, en la NBI, dice, les va a contar lo que les pasó en Asia. Y él le dice, estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Fíjate lo que les va a decir. Va a ser vulnerable y va a generar un ida y vuelta, ese mutuo acompañamiento que te estoy hablando. Él le va a decir, hermanos, llegó un momento que pensé que me iba a morir. ¿Como el apóstol Pablo? ¿El super líder? Se mostró vulnerable. Y el capítulo 6, versículo 11 de la NBI dice, hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón, nunca les hemos negado nuestro afecto. Escuchá lo que les dice, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos, abran también su corazón de par en par. El apóstol va a decir, yo les abro mi corazón, los quiero acompañar. Por favor, les dice, abran su corazón. Abran su corazón. Y me mata porque en el capítulo 7, versículo 2, va a decir algo que me terminó de matar. Y él les va a decir, en esto de ser sanamente vulnerable y dejarnos acompañar, de ser honestos, de generar un ida y vuelta, él les va a decir, admitirnos, a nadie hemos agraviado. Y esa palabra, admitirnos, ¿sabes lo que le quiere decir? La NBI lo va a traducir como, hagan lugar para nosotros en su corazón. Admítanos, abran el corazón, hagan lugar para nosotros en su corazón. Pero a veces el miedo hace que nos cueste abrir el corazón. El miedo hace que no seamos genuinos, que no seamos honestos, que no hablemos la verdad. Porque a veces creemos o queremos o no queremos hacer lugar para uno más en nuestro corazón. Por eso esta mañana, hermanos, último mensaje, debemos ser intencionales. Abrir el corazón. Nos tenemos que dejar acompañar.
El apóstol dice, yo les abro mi corazón, bajo la guardia, les muestro que no soy el superpastor que ustedes creen. Soy un hombre de carne y hueso, que necesito ser acompañado y los quiero acompañar. Les abrí mi corazón, les dije que tuve miedo de morirme, les dije que la pasé mal. Por favor, abran su corazón. Vamos a acompañarnos, vamos a ser vulnerables. Pero uno trae cicatrices, ¿viste? Y muchas veces tiene miedo de abrir el corazón. Porque te han lastimado, porque han defraudado tu confianza, porque te han fallado. No sé, tantas cosas. O porque nos creemos los superhombres o las supermujeres. Y el Señor hoy nos dice, abrí tu corazón. Hermanos, tenemos que generar esos espacios de ida y vuelta entre nosotros. Tenemos que generar esos caminos en acompañarnos unos a otros, en abrir el corazón, en compartir nuestras cargas, en dejarnos acompañar, en saber que somos una iglesia y que necesitamos personas con quien rendir cuentas. Porque para eso el Señor ha dejado la iglesia. No, lo que pasa es que yo no necesito rendir cuentas, yo es el Señor y yo. No, no es así. El Señor, vos y la iglesia. La iglesia, el cuerpo, hoy es vivencia. Por eso entender lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Hermanos, si alguien decide ser vulnerable después de este tiempo con vos, hoy, mañana, en la semana, velo como un regalo de Dios. Velo como la oportunidad de que alguien ha abierto su corazón. Y si alguien abre su corazón, si alguien deposita su confianza en vos, cuida ese regalo. Porque la confianza es algo que cuesta mucho ganarla y es fácil perderla. Y si hay cosas que hablar, hay que hablarlas. Hay que exponer esos asuntos pendientes. Y yo sé que el mensaje es para el pueblo de Dios, pero también es para los padres con los hijos, entre esposos, entre hermanos en la fe. Hay que exponer esos asuntos pendientes, identificarlos. Hay que hablar con honestidad y verdad, sin intencional, porque estamos fundamentados en Cristo y esa es nuestra identidad. Ahora yo pensaba, mientras estudiaba para este mensaje, ¿y qué es ser acompañados entonces? Y el Señor puso unos versículos en mi cabeza, en 2 de Timoteo. Ponelo, por favor. El apóstol Pablo está en 2 de Timoteo ya por morir. Es su última carta, son sus últimas palabras de este hombre que le escribe a Corintios. Y le va a hablar a su hijo en la fe. Y le va a hablar de un hombre. Y le va a decir que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo. Porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Últimas palabras del apóstol Pablo. Se está muriendo. ¿Qué es ser acompañados? Ser acompañados es estar en todo tiempo. Es estar ahí. Es esfuerzo. Dice, me buscó sin descanso hasta encontrarme. Acompañarnos es estar ahí. Ese esfuerzo es estar. Acompañarnos es no avergonzarse de las personas, es comprender, es identificarnos. Dice, no se avergonzó de mis cadenas. ¿Sabe lo que era para un hombre como este, un empresario, ir a donde Pablo estaba preso en Roma y decir, vengo a ver a este preso? Era poner la cabeza en la guillotina, identificarte con Pablo. Y él dijo, yo vengo a ver a Pablo. Y él dice, no se avergonzó de mí. Hermanos, contextualicemos esto, se estaba muriendo Pablo. Y fue acompañado.
Acompañar es identificarse, es comprender la situación del otro, es no juzgar, es no apuntar con el dedo. No se avergonzó, dice Pablo. Acompañados es ayudar. Dice los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Tú lo sabes bien, le dice Timoteo, lo mucho que nos ha ayudado. Pero acompañados, dice, muchas veces me dio ánimo. Acompañar a veces dar ánimo con palabras, a veces sin palabras, a veces es solo estar. Solo estar. Saber que está ahí. ¿Y quién hizo esto? La familia de Onesíforo. Una familia. Una familia. Porque eso hace la familia. Porque eso hace el pueblo. Porque eso debe hacer vivencias. Acompañarnos. Por eso, hermanos, el mutuo acompañamiento con sana vulnerabilidad abre el corazón. Sé vulnerable. Baja la guardia. Déjate acompañar. Exponer los asuntos pendientes, identificarlos. Ya termino. Déjame volver al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 14, si le das uno más, por favor. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse. Hermano, busca un Pedro, busca un Jacobo, busca un Juan, para que te acompañen. Pero te decía, es de unos a otros. Sea un Pedro, un Jacobo o un Juan, para otro. Si Jesús lo hizo, si Jesús bajó la guardia en el Getsemaní, ¿quién somos nosotros para no ser sanamente vulnerables? Para abrir el corazón. Hagan lugar en su corazón. Por eso, como tarea práctica, identifica. ¿Hay algún asunto pendiente para hablar? Háblalo. Identidad. No tengas miedo de dejarte acompañar, porque tu identidad está puesta en Cristo. Pero sé intencional. Habla con honestidad y verdad. Habla con honestidad y verdad. Genera ese camino de ida y vuelta para con otros. Saben, cuando estaba estudiando este tema y lo que voy a compartir lo sabe solo Andrea. Cuando llegué al capítulo 7, versículo 2, y el apóstol Pablo dice, admítanos. Lo busqué en otras traducciones y decían, abran su corazón. ¿Y qué mejor que abrir el corazón para ser acompañado? Cuando se armaron los temas para este campamento, se empezó a buscar quién iba a compartir cada tema. Y en un momento me había tocado hablar de agradecidos. Y en mi cabeza quedó agradecidos. Y durante 15 días estuve agradecido. En serio. Y cuando llegó a definir el tema, yo sutilmente quería hablar de agradecidos y busqué la vuelta y me dijeron, no, habla de acompañados. Y estaba re en el horno. 15 días estudiando un tema que después no fue. Pero hoy entiendo por qué. Y en este tiempo como familia nos han pasado cosas muy especiales. Donde este tema se ha hecho carne para mí. Y donde hoy puedo entender desde el corazón, hermanos, que he sido acompañado durante todo este tiempo por esta iglesia. Donde tuve que exponer asuntos pendientes que tenía con algunos. Donde aprendía que mi identidad estaba en Cristo, no estaba en lo que el otro diga de mí. Quizás estás igual que yo. Donde tuve que ser intencional también. Y tuve que hablar la verdad y ser honesto y generar ese camino de ida y vuelta. Por eso, no tengas miedo.
Y si te lastiman, tu identidad está fundamentada en Cristo. Y si lastimaste, tu identidad está fundamentada en Cristo. No hay nada más seguro que eso. Eve, durante estos días estuvo haciendo un video donde le preguntaba a la iglesia, ¿qué es vivencias para vos? Una genia, Eve. Y se lo pedí prestado, porque creo que resume un poco qué es acompañados y qué es vivencias para muchos de los que tuvieron la oportunidad de poder escribir. Así que vemos ese video, no sé cuánto dura, y después oramos. Gracias, Señor, porque realmente tú eres tan bueno con nosotros. Nos has puesto en esta familia para ser acompañados. Para, Señor, realmente encontrar lo que en otro lugar no vamos a encontrar. Señor, doy tantas gracias por mis hermanos. Te agradezco tanto. Porque he sido acompañado y mi familia también, y muchos de los que estamos aquí hemos sido acompañados. Señor, ayúdanos a identificar esos asuntos pendientes, a poder hablarlos, para acompañarnos sin cosas guardadas. Señor, ayúdanos a encontrar nuestra identidad en ti, fundamentados en ti, Señor. Quizás tengamos charlas incómodas, quizás tengamos que limar asperezas, pero es lo que necesitamos. Ayúdanos a ser intencionales, a generar ese unos a otros, a abrir el corazón, a que podamos decir como el apóstol Pablo, hace lugar en tu corazón para mí, y que cada uno de nosotros pueda abrir su corazón. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por la iglesia, gracias por vivencia. Te doy la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Damos gracias a Dios por todo este tiempo. Sabemos que nos trajo con un propósito, mucha gente trabajando de mucho tiempo para intentar tener un buen fin de semana, poder compartir, y quizás esto que estamos convencidos que nació en el corazón de Dios, quizás los próximos proyectos, las próximas ideas, lo único que estamos haciendo es pedirle al Señor en oración que nos muestre el próximo paso, pero creo que bien resumido, ¿no? Tiene que ser algo que entre nosotros nos marque el hecho de ser agradecidos, amonestados y acompañados. Es muchas veces fácil acompañar, pero es a veces difícil dejarse acompañar, ¿no?
y creemos que en el futuro inmediato esto va a ser un valor agregado que a la iglesia le va a hacer muchísimo bien. Siempre decimos y reiteramos que no estamos tratando de imitar otra iglesia, porque no sé si se dieron cuenta, ustedes son únicos. El Señor, si nos manda un rayo, nos consume a todos juntos, ¿no? Ayer, para que vos te imagines, buscalo a los chicos hoy. Estábamos en la parrilla, yo no voy a dar el nombre, y estábamos haciendo la comida. Mirá esta es de animal, esta es de autóctono. Y estábamos ahí, sí, che, ¿alcanzará esto? Y uno saltó y dijo, si ese muchacho le dio, ese muchacho le dio de comer a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, esto tiene que alcanzar. Entonces otro personaje dice, pero ese muchacho es Jesús. ¿Y qué quiere? ¿Que sepa toda la historia? Dice, no, es solo una parte, ¿viste? Entonces yo le pedí, salí de abajo de este techo porque el rayo nos va a matar a todos. Correte para allá. O sea, los dientes se me fueron para adelante porque no podía pronunciar, no para que identifiquen quién puede llegar a ser. Bueno, en 2 minutitos nos vamos a separar para poder disfrutar del último tiempito en familia con la gente que nos ha tocado compartir. Así que va a ser bueno poder aprovecharlo. A las 12 nos vamos a volver a juntar para la recreación. Damos gracias a Dios por los chicos que se han preparado. Les prometemos que acá en el salón no les vamos a pegar hoy. Va a ser en paz. Jorgito, ¿está Jorgito acá entre nosotros? Vení tranquilo, Jorgito, yo te cuido. No te hagas problema que no vas a sufrir ningún daño. Pero en esto de ser agradecidos, tenemos a 3 chicos de la iglesia del pueblo, la iglesia del camino, que nos han servido cuidándonos las criaturitas. Así que vamos a darle las gracias, después poder darle un aplauso, orar por ellos. Yo le voy a pedir a Josi, que Josi los conoce, vamos a colaborar con ellos con una ofrenda también. No sabés quiénes son, espero que los conozcan. ¿Vos ibas a la iglesia acá en el pueblo? Porque Josi siempre dice, yo era de Verónica. ¿De dónde era de Verónica? Era del tambo número 8 que está allá en el fondo, ¿viste? No conoce a nadie. Había pastora, hermosa bestia, ¿no? Pero viste que se van sumando y vos decís, vamos purificando la raza. Y no, la venimos haciendo de goma la raza. Pero bueno, en algún momento la vamos a mejorar. Lore lo fue a buscar al pueblo, estaban los chicos de una excursión. Ya está, que lo dejen los nenes. Si tanto el día solo, los nenes como si... ningún padre se hizo cargo de los nenes todo el fin de semana. Claro. Si Claudio le dio el teléfono a Teresa, el teléfono. ¿Cómo se llama ese muchacho? Jesús, amigo, Jesús. Hacemos que se ponga de pie. A ver, acá arriba. Arriba. Suba primero, suba. Bueno, levanta una. Qué lindo verlo de acá. Qué lindo mirar para abajo. Siempre tengo que hacer así. Tiene chupete encima. ¿Están ahí los chicos? No, el micrófono no se lo doy. ¿Por qué no me lo das? Y no voy a cometer el error de Claudio, que si se lo doy después no se lo puedo sacar. No, en serio. No, yo también le digo en serio. Déjame que me agarre de algo. Porque me tengo que agarrar. No, anoche muchas personas me dijeron, ¿esperabas esto alguna vez? Nunca lo pensé. Dice, pero vos lo iniciaste. Pero nunca pensé que íbamos a llegar a todo esto. Pero no es mérito de lo que uno empezó, sino lo que continuaron y lo que están haciendo y todo lo que se esfuerzan, todos los que están, todos los que trabajan.
que es mérito de ellos y no mío. O sea que no era para mí todo lo que está acá, sino es para los que están trabajando ahora. Gracias. Estuvo cortita, ¿eh? Los ama, dice. Los amo. Un aplauso para mí, así la bajamos del estrado. Bueno, ayer, cuidado el escalón. Ayer queríamos, tal vez por el tiempo no se pudo dar, pero pensábamos, aunque sea en algunas fotos de personas que han estado, ¿no? Hoy uno a veces, la Biblia dice, alguno siembra, otro riega, obviamente Dios da el crecimiento, pero a veces a otros les toca esta cuestión de cosechar lo que hicieron otros, ¿no? Y bueno, siempre viene a la mente, Juan Granata, Juancito Ciaboco, Andrés Romero, que se nos fue en la pandemia, Don Félix, Doña María y un montón de gente que fueron las personas que Dios usó inicialmente para hacer la iglesia, para levantar la iglesia, y ese es un motivo de gratitud. Así que están los chicos ahí, Lore, hacerlos pasar. Agarren los huevos y la harina, ¿eh? No, perdón. Vengan, chicos, pasen. Un aplauso para los chicos. Gracias por todo, ¿eh? Besitos. Muy bien. Nombre. Julián. Melanie. Cami. Ellos no sabían a lo que venían. Y faltaron 5 de último momento, que esos son los peores, atrevidos, son de terror. Pero bueno, queremos orar, chicos, por ustedes. Yo tengo el micrófono, pero les queremos dar las gracias. No saben para lo que es para nosotros poder, no porque no disfrutemos con los chicos, pero sabemos que a veces es difícil. Y el hecho de poder cuidarlos, en este caso somos tíos de muchos de los que ustedes cuidaron, para nosotros ha sido una bendición. No sabemos lo que esperaban ni con lo que se encontraron, pero por lo menos están sanos y salvos y se pueden ir tranquilos. Así que, estamos en un tiempo especial como iglesia y para nosotros fue muy importante. Y ahora cuando terminemos de orar, le vamos a pedir un abrazo como se merecen por habernos bendecido con su servicio. Así que oramos por ellos. Josi, ¿querés orar? Gracias, Señor, por los chicos, gracias porque pudieron estar sirviéndonos. Gracias, Señor, por la tarea, Señor, porque pudimos aprovechar el tiempo, Señor, en las reuniones, Señor, y te pedimos que los bendigas, Señor, que vos los sigas usando, Señor, acá, Señor, y que realmente, Señor, puedas ser glorificado. De nuevo, Señor, gracias por ello, Señor, y por este tiempo de servicio que nos han brindado. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, vivencias con su pueblo, agradecidos, así que agradecemos y nos vamos al tiempo por familia. Muy bien, pueden pararse.